Buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Es un gusto poder saludarles a esta hora de la tarde. Gracias a Dios porque nos está regalando una vez más una tarde muy especial, una tarde asoleada totalmente. Gracias a Dios porque es una tarde que nos invita los que están logrando a continuar y sacando las últimas fuerzas para poder terminar con la labor realizada para el día de hoy. Sí, deseamos que nuestros hermanos saquen lo último que se necesita para poder finalizar las horas hábiles en donde usted, mi hermano, mi hermana, se gana el pan de cada día para bendecir a su familia. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, bendiciones en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde. Ya son las 15:02. Ya las damas que se quedan en casa ya preparando el café, ir a la tienda o a la panadería a comprar el respectivo pan y así pues disfrutarlo con un cafecito, ya sea café negro o café con leche. Lo importante es de que cada uno de nosotros en esta tarde podamos siempre recibir de la bendición
bendición de Dios para poder disfrutar todo lo que el Señor nos permite disfrutar en esta hermosa tarde. Así es que, mis amados hermanos, tanto los que están trabajando como los que están en casita, ánimo, ánimo, mis amados hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno, y en esta tarde, mis estimados hermanos, estoy grabando en vivo a través de mi celular, ya que el internet que uso acá en mi casa no está totalmente al 100%, y eso me impide el poder presentarles en esta tarde las imágenes respectivas a nuestro bosquejo el día de hoy, pero primero Dios, vamos a ir mejorando la señal. Voy a llamar a la empresa para que me pongan una línea directa de internet acá donde tengo mi oficina para grabar estos videos. Así es que por de pronto, mis amados hermanos, estoy grabando en mi celular, y que la verdad es de que en esta tarde, mis amados hermanos, sea una tarde de reflexión. Recuérdese usted que estamos hablando del tema el espíritu de Pitón en la vida espiritual. Y qué bendición el poder, mis amados hermanos, saber de que usted ya empezó a sintonizarnos en los diferentes lugares donde cada uno de nuestros hermanos se encuentran. Por ejemplo, saludamos en esta tarde a nuestra hermana Elizabeth de Gómez, y ella nos escribe este mensaje: buena tarde, hermano, gusto de verle y saludarle. Gracias, mi hermana Elizabeth Gómez, que nos escucha desde allá de la Florida. Saludos a toda su familia, mi hermana, y que toditos reciban siempre la bendición de Dios que se necesita en la casa, en el hogar, en ese nido donde se refugia toda la familia marroquín. Y saludamos también a nuestra hermana, una hermana muy apreciada, una hermana que vino de una familia muy especial en la primera iglesia donde estuvimos trabajando en el ministerio pastoral. Una familia que siempre me apoyó, una familia que le dijera yo que me propusieron, porque fue la familia González, que me propusieron como el próximo pastor de la iglesia, y pues con el respaldo de ella y de ellos, como familia González, pues la iglesia, mis amados hermanos, nos dio el privilegio de poder iniciar el ministerio pastoral por allá por la iglesia Candelero alumbrando. Así es que saludamos en una forma muy especial a nuestra hermana Vicky González, que el Señor la bendiga grandemente, y que cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos que están allá en los Estados Unidos, pues que sigan recibiendo esa bendición, la provisión y la protección de Dios para cada miembro de la familia que está allá en los Estados Unidos, como también los que están acá en Guatemala. Así es que saludos, mi hermana Vicky González. Y nuestra hermana Vicky
González nos deja este escrito, aquí saludándole desde mi lugar de trabajo. Gracias, mi hermana Vicky González, no sé a qué es allá en Estados Unidos ahorita, pero aquí ya solo falta una hora para el cafecito, una hora para el panito. Así es que mi hermana Vicky, que el Señor le bendiga grandemente allí en su área de trabajo y que ese trabajo sea prosperado con la bendición de Dios. Y saludamos también a nuestra hermana Guadalupe Morales. ¿Cómo está mi hermana? Se dieron buenas vacaciones, ¿verdad, mi hermana? Juntamente con la familia, disfrutando de aquellos paisajes de aquel lugar donde estuvieron dándose unos días de vacaciones con la familia. Pues gracias a Dios, porque sabemos de que disfrutaron de su viaje y sabemos que así como salieron, así han entrado a su hogar. Así es que mi estimada Guadalupe Morales, Dios la bendiga y saludos ahí a toda su familia. Saludamos también a nuestra hermana Rosmary Bolaños. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Y ella nos deja este escrito. Gusto en saludarle, hermano Mario. Dios lo siga bendiciendo y fortaleciendo. Gracias, mi hermana. Gracias, el Señor nos está ayudando, nos está bendiciendo. Y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, nos han bendecido y nos sigue bendiciendo con sus oraciones. Así es que, mis amados hermanos, tengo acá la gorrita, pero les voy a mostrar, mis amados hermanos. ¿Cómo la ven desde mis amados hermanos? Estoy estrenando nuevo look. Bueno, no sé si así se dice, mis amados hermanos, pero mis amados hermanos, acontecimientos que tarde o temprano lo esperaba. Todo el año pasado de tratamiento de la quimioterapia esperaba este evento, pero que hoy ya lo estoy contemplando y es una realidad en mi vida. Y creemos que el Señor seguirá haciendo la obra. De una u otra manera Dios va a responder honrándonos, levantándonos para la honra y la gloria de su santo nombre. Así es que, mis amados hermanos, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por su apoyo moral, espiritual y por sobre todo, por su generosidad. Así es que, mis amados hermanos, quizás alguno me va a decir algún día, bienvenido al mundo de los calvos. Así es que, mis amados hermanos, Dios está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y hay algunos hermanos que me están preguntando, hermano, ¿qué semana va a venir a predicar? Gracias a Dios ya tengo varias invitaciones para ir a predicar
Y yo les digo, hermanos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aunque acepto con eso, pero yo estaré con ustedes para exponerles la bendita palabra del Señor. Así es que, mis estimados hermanos, no hay ningún problema. Luego a ver si yo puedo caminar y puedo hablar con toda la hermosura. Pues ahí estaré, mis hermanos, predicando lo que el Señor quiere que sigamos enseñando en las diferentes iglesias. Porque hoy no tengo el ministerio pastoral, pero me encanta hacer lo que hago, y lo que hago es predicar el Evangelio de Cristo Jesús mientras el Señor me tenga con vida. Así es que, mis amados hermanos, una vez más, muchas gracias por sus oraciones. Gracias, mis estimados hermanos y amigos, por todo lo que ustedes hacen en favor de cada uno de nosotros. Así es que estamos dándole la bienvenida a nuestra hermana, vamos a ver, a nuestro hermano Alex Antonio Xcaquí, que ya nos está también sintonizándonos desde su casa, desde su hogar, y que el Señor le siga bendiciendo, mi hermano, ahí en esa área donde usted está laborando en su casita, porque todavía hay muchos trabajadores que se quedan en casa, abrieron una oficina en su casa y desde ahí trabajan nuestros hermanos para la organización donde están contratados. Así es que, mi hermano Alex, que el Señor lo bendiga grandemente ahí donde usted está laborando desde su casita. Y saludamos también a nuestra hermana Gloria Herrera, que también está sintonizándonos desde Mejía. Dios le bendiga, mi hermana, que el Señor siga bendiciendo su negocio y el negocio de su esposo, mi hermana, y que por sobre todo que su esposo sea resguardado durante todo ese tiempo que él trabaja de noche. Así es que, mi hermana, Dios le bendiga, le guarde y que ese negocio siga prosperando para bien de la familia y para la honra de nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Gloria nos escribe estas hermosas líneas también que ella escribió. Dice: buena tarde, hermano pastor, que Dios lo bendiga, en las manos de él estamos. Ánimo. Sí, mi hermano, gracias por esta bendición especial que usted nos brinda en esta hermosa tarde, y gracias a Dios porque todos los que estamos conectados estamos con el conocimiento de Dios y que estamos seguros de lo que Dios prometió para cada uno de nosotros. Dios lo cumplirá. Dios, mis amados hermanos, lo va a bendecir a usted y a toda su familia. Así es que, mis estimados hermanos, saludamos a todos en términos generales y que el resto de este día ustedes sigan recibiendo la bendición de Dios que necesitan en sus vidas.
Y bien, mis estimados hermanos y hermanas, el día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca del tema general, el espíritu de Pitón en la vida del creyente. Mis amigos y hermanos, hemos dado ya varios pasajes introductorios en cuanto al tema. Y nos es fácil poder decir el espíritu de Pitón, porque, mis amigos hermanos, bueno, hay algún hermano que me llamó y me dice: hermano, ¿cómo es que lo que nos está dando a través del Facebook, mi hermano, tiene que ver con la doctrina de Satanás y sus ángeles caídos? Y yo le digo: sí, mi hermano, esa es la doctrina, Satanás y los ángeles caídos. Solo que el Señor siempre nos inspira para que podamos presentar esta doctrina a través de lo que está escrito en la palabra. Si yo uso el término de la serpiente Pitón, es porque en Génesis, como ya lo hemos visto, en Génesis, en su capítulo 3, identifica la Biblia a Satanás como la serpiente inteligente, como la serpiente astuta, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 3. Y luego allá en Apocalipsis, en su capítulo número 12, y a partir del versículo número 3, encontramos, mis estimados hermanos, que también Apocalipsis identifica a través de la serpiente la imagen, bueno, no la imagen, sino presenta el perfil verdadero de Satanás a través de un término que él usa de dragón, y más adelante nos habla de este dragón que es como una serpiente. Entonces, mis estimados hermanos, para ya no decir hermanos, vamos a un poquito acerca de lo que es la doctrina de Satanás y sus ángeles caídos. Es que estamos hablando del tema específico, el espíritu de Pitón. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto hace que la enseñanza, no sé por qué me está silbando bueno, yo creo que tiene muy alto el volumen, es porque, mis amados hermanos, es la forma que Dios inspira a sus siervos para poder presentar en una forma muy especial el perfil de Satanás, y que al final nos reta a que cada uno de nosotros podamos cuidar siempre de nuestra vida espiritual. ¿Y es necesario hablar de este tema? Sí, es necesario. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque, como dijimos el día de ayer, este espíritu de Pitón ataca al creyente, ataca al Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios no se prepara, si el Hijo de Dios no cuida su vida espiritual, esta Pitón se enrolla en el cuerpo del creyente, hablando figuradamente.
Y cuando permitimos que este espíritu de Pitón, que es una presentación del diablo, va apretando y cada día que aprieta destruye lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El gozo de la salvación. ¿Sí? Número 2, lo que destruye, mis amados hermanos, es el deseo de la oración. Número 3, lo que destruye el enemigo de los creyentes es gozarse en el Señor. Y va a ser lentamente cada apretón que la serpiente figuradamente nos va apretando, nos va destruyendo hasta que logre su propósito de matarnos totalmente en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Si usted ha escuchado, mis amados hermanos, o si usted ha leído allá en Génesis, en su capítulo número 3, cómo inició la Pitón, el espíritu de Pitón, o cómo inició Satanás a manipular la mente de aquella mujer llamada Eva, lo hizo sutilmente. Y mire, Satanás hizo una pregunta, porque no estaba afirmando, Satanás no estaba afirmando, sino él estaba haciendo una pregunta, y él dijo: con que Dios os ha dicho que el día que de él comáis de este fruto, vas a conocer el bien y el mal, y vas a morir, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando uno lee en el capítulo, por ejemplo, solo voy a apartar aquí el texto, mis amados hermanos, y mire cómo tan fácil, en una forma tan astuta, logró su propósito de entablar con Eva ese diálogo. Porque mire pues, vamos a ver en dónde está esto. Así, en el 2.17, oiga lo que dijo lo que dice el texto: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, eso se lo dijo Dios a Adán. Pero ya cuando Satanás estaba hablando con la mujer, o con Eva, dice ahí en el versículo número 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Oiga, lo que le agregó Eva a lo que Dios le había dicho. Y cuando vemos en el versículo número 3, dice, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Ahí está haciendo la pregunta. Esta pregunta me hace ver de que Satanás sabía bien lo que Dios le había dicho a Adán. Pero cuando vemos allá en el versículo número 7, tan fácil, Eva le abrió las puertas.
Eva, mis estimados hermanos, se dejó enrollar por el espíritu de Pitón, agregando lo que Dios no había dicho. ¿Y qué es lo que Dios no había dicho? Dios le dijo que, digamos, que el día que de él comieres o lo tocares, eso no lo dijo Dios, lo dijo Eva. Y mire, la serpiente tan astuta logró entrar a su mente, a la mente de Eva, se enroscó y empezó a tener un trabajo destructivo para la vida de la familia de Adán. Es que miren, mis estimados hermanos, la serpiente, el espíritu de Pitón, es tan astuta la serpiente, que hace que muchas veces nosotros caigamos o le abrimos las puertas a Satanás, agregando muchas veces cosas que Dios no ha dicho en nuestras vidas. Sí, mis estimados hermanos, ¿y cuál fue el final? Satanás trabajó en una forma muy especial, se fue y se metió cada vez más y más, a tal grado, mis estimados hermanos, que logró que la mujer pusiera sus ojos, sí, pusiera sus ojos en aquel fruto. Y podemos contemplar, mis estimados hermanos, de que el hombre cae tan fácilmente y que no se da cuenta cuando sus ojos están puestos en el lugar donde Dios quiere, donde Satanás quiere que usted y yo lleguemos a amar las cosas de este mundo. Sí, y es tan especial. Hay un ejemplo, mis amados hermanos, que el ser humano, cuando clava sus ojos sobre este mundo, es como cuando un hombre se enamora de una perla. Se enamora de una perla. Pero ¿sabe usted de dónde viene la perla? Viene de la baba de una concha. ¿Y qué es lo que el hombre hace? Mire, se enamora de la perla, o en otras palabras, el ser humano se enamora de la baba de la concha y compra la barba de la concha. Sí, así es. Hacia allí nos lleva el enemigo, a que caigamos en el punto exacto donde Él nos quiere llevar. Y cuando logró su propósito, porque Eva puso sus ojos en el fruto, ¿y cómo lo miró? Hermoso, bello, así como la perla. Una perla, mis estimados hermanos, es un material hermoso, bello, que medio mundo quiere llevar, pero lo que no sabe el mundo es que es la misma baba de la concha. ¿Sí? ¿De qué se enamoró Eva? ¿Qué fue lo que ella admiró en ese fruto?
lavaba del pecado. Sí. Se esclavizó de ese fruto, un fruto prohibido por Dios, pero era un fruto que el espíritu de Pitón se lo estaba poniendo al frente a Eva. ¿Y qué pasó al final? Dice que Eva tomó el fruto y lo disfrutó, se lo comió y le dio de comer a su esposo. Mis estimados hermanos, esa atracción de la vara del pecado, mis amados hermanos, se da en todo ser humano. ¿Sí? Mire, fíjese que cuando yo estudio allá en aquel texto que usted y yo conocemos, en San Juan 3:16, permítanme un instante, mis amados hermanos. Dice, solo estoy buscando aquí el texto. Sí. Mis amados hermanos, cuando en San Juan, en su capítulo 3:16, que es un texto que usted y yo conocemos constantemente y que lo decimos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, amó al mundo. Mis amados hermanos, ahí en Génesis, en su capítulo número 2, Dios amaba a Eva y amaba a Adán. Pero ¿cómo le correspondieron a Dios su amor por ellos? Les correspondieron con desobediencia. Y lo mismo sucede, mis amados hermanos, el día de hoy. Cuando Dios nos dice, yo te he amado, claro, Dios se lo dice al pueblo de Israel, pero también nos lo dice a nosotros, porque nosotros, mis amados hermanos, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Gracias al profundo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿le estamos correspondiendo a Dios? ¿O le estamos correspondiendo a Dios en el mismo punto que le correspondió a Adán y Eva a Dios? En ese punto de la desobediencia al Padre. ¿Cómo le correspondemos muchas veces a Dios ese amor profundo, mis amados hermanos? Y esto nos hace reflexionar en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, sabiendo de que Dios nos ama, nosotros le respondemos o le correspondemos a Dios con el espíritu de Pitón, llevando una vida llena de mentiras, mintiéndole a medio mundo. Sí, habemos muchos creyentes, mis amados hermanos, que nos encanta estar
en esa atmósfera de la mentira. Y sabes una cosa, mi hermano, que cuando usted y yo le correspondemos a ese amor profundo de Dios a través de la mentira, en ese ambiente, ¿sabe quién es el quien está feliz, está contento, enrollado en su vida espiritual? Es el espíritu de Pitón. Porque cada vez que Pitón aprieta, él siente, mis estimados hermanos, nuestra sinceridad de parte de nosotros para con Dios. Él siente. Nosotros podemos, mis estimados hermanos, fingir ante los demás, pero mis amados hermanos, Dios sabe que le correspondemos con la mentira. Y hay uno que se llama espíritu de Pitón, que está tan cómodo, enrollado en su vida espiritual, sintiendo. Y dice, así me gusta, así me encanta que me tengas. Por eso estoy enrollado en tu cuerpo, porque siento lo más profundo de tu insinceridad para con Dios. Porque recuerde usted que el padre de mentira es el diablo, es Satanás. ¿Sí? ¿De qué otra forma nosotros creamos un ambiente donde el espíritu de Pitón, mis amigos, se siente cómodo? A través del adulterio, a través de los homicidios, a través de los engaños, a través de la hipocresía, a través de la violencia, a través del orgullo, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto, a través de la altivez, a través de las borracheras, a través de la fornicación, a través de la inmundicia, a través de los pleitos, a través de las amarguras, a través de la falta de perdón. Y podemos mencionar un montón de cosas, mis estimados hermanos, que muchas veces, como creyentes, mis amados hermanos, lo ponemos en práctica en nuestra vida cristiana sin darnos cuenta de que nosotros estamos dando, mis amados hermanos, estamos creando ese ambiente, y por eso es que el espíritu de Pitón no se desprende de nosotros, porque nosotros alimentamos el ambiente de la serpiente de Pitón con nuestra propia vida día a día. Así es que, mis amados hermanos, lo que nos ocupa en esta tarde es como la imagen que les mostré. Voy a abrir la máquina aquí, mis amados hermanos, y vamos a muy bien. Vemos por lo menos algo muy interesante que está en nuestro tema para que podamos analizarlo y poder hacer que estos temas sean como una radiografía para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Como les digo, mis amados hermanos, no puedo presentarles las diapositivas donde tengo el bosquejo
debido a que no tengo la señal al 100%, entonces la máquina me baja y me sube, me corta el video y es un caos. Pero primero Dios lo vamos a arreglar más adelante y poder así tener las presentaciones en su pantalla. Pero mis amados hermanos, vamos a hablar acerca del poder de la serpiente, el poder de la pitón, o en otras palabras, el poder de Satanás. En Apocalipsis, en su capítulo número 3, en su capítulo número 12, encontramos la clave de nuestra enseñanza el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata. Ojo con eso, mis amados hermanos. Recuerde usted de que esto es una imagen o es una forma de presentar, por ejemplo, a Satanás mismo. Y cuando está hablando, mis amados hermanos, de el dragón, como dice ahí, se le apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Esa palabra, gran dragón, nos va a enseñar que el diablo tiene poder. Sí, se refiere, mis estimados hermanos, esa palabra de un trabajo maligno, sí, que realiza Satanás constantemente. Sí, y lo describe, mis estimados hermanos, con autoridad y con poder. Ahí inicia este versículo: un gran dragón escarlata. ¿Qué significa? Resumido, el poder de Satanás. Satanás tiene poder. Sí. Y solo en este punto, mis estimados hermanos, no sé cómo expresárselo, pero mis amados hermanos, si Satanás tiene poder, yo tengo que guardar mi distancia, porque yo como creación de Dios y como hijo de Dios, mis estimados hermanos, no fui creado con todo ese poder y con toda esa autoridad con que fue creado el mismo Satanás. ¿Sí? Nosotros los cristianos, mis estimados hermanos, no sé si es por ignorancia o no sé, mis estimados hermanos, pero muchas veces enfrentamos a Satanás. Yo por lo menos durante todo el tiempo del ministerio que tuvimos en las diferentes iglesias, tuve por lo menos 3 experiencias de 3 personas que en plena actividad resultaron, mis amados hermanos, que fueron poseídos por Satanás o por demonios, porque la verdad es de que, como decíamos ayer, este mundo está llenísimo de tantos demonios. ¿Y dónde lo dice eso? Ahí mismo en el capítulo 12, que Satanás engañó en la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las estrellas del cielo tienen que ver con demonios, con ángeles.
Pero, mis amados hermanos, en una de las experiencias que nosotros tuvimos, nos llamaron y me dijeron, fíjese que allá parece que hay una persona que está endemoniada y el hermano que los está atendiendo tiene problemas. Y nosotros corrimos, llegamos al lugar y miren, hermanos, este hermano estaba totalmente emproblemado con el demonio en ese momento. ¿Sabe usted qué hicimos nosotros? Le dije, hermanos, no vamos a emitir ninguna sola palabra. Cantemos himnos. Y con los himnos, esta persona se va a calmar. Y empecé con el himno Cuán grande es Él. Y todos me siguieron. Tardamos como hora y media cantando. Y cantando. Y cantando. Logramos que se estabilizaran. Y le presentamos el plan de salvación. Y aceptó a Cristo. Pero mientras el otro hermano, hermanos, una de las cosas que es no adecuado es darle orden a Satanás, porque Satanás fue creado con poder, tiene autoridad y tiene poder. Y mis amados hermanos, en las 3 veces que tuve experiencia, lo que siempre nos ha ayudado es elevar alabanzas a Dios ante tales circunstancias. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Creador de los cielos. Sí, puros himnos donde nos hablan solo de Dios. Así es que, mis estimados hermanos, cuando nos dice el texto, leamos el texto y dice: apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía, oiga usted, 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía? 7. ¿Y usted conoce el significado del número 7? Significa, mis estimados hermanos, que Satanás fue creado en una forma completa y fue creado en toda su plenitud. Por eso dice 7 cabezas. Es un número completo y es un número pleno. Así fue creado Satanás, Lucifer. Y por eso es que el profeta Ezequiel, mis amados hermanos, un profeta que describe a Satanás como la estrella más luminosa que el mismo sol. ¿Sí? El brillo de Lucifer, mis amados hermanos, era un brillo más fuerte que la luz del sol. Porque así fue creado. Y por esa razón, mis estimados hermanos, mire, cada vez que usted caiga en un error, en un problema de pecado,
No le echen la culpa a Satanás. Es que mire, yo caí en este error por culpa de Satanás. No. Satanás lo que hace es que astutamente usted, mi hermano y mi hermana, platique y entre a dialogar con él, y si Satanás logra comunicarse con usted, lo va a terminar. Así como terminó con Eva y Adán, matándonos espiritualmente. ¿Sí? Mire, 7 cabezas que nos muestra que Lucifer, que el diablo fue creado con poder, fue creado con autoridad. No es omnipotente. Dejo claro esto, mis amados hermanos. Lucifer tiene autoridad y tiene poder, pero no es omnipotente. Entonces, mis estimados hermanos, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva, mis estimados hermanos, a que usted y yo debemos de cuidar nuestra vida espiritual, porque este enemigo que se llama diablo tiene, mis amados hermanos, poder, y que lo único que me puede ayudar a no permitir que Satanás tenga que ver con mi vida, tengo que estar en una continua comunicación con el Padre Celestial, a través de la palabra, a través de la oración, a través de las alabanzas. Tengo que ejercitarme en estos puntos para que mi vida espiritual se desarrolle, crezca para la honra y la gloria de mi Padre Celestial, y que viva totalmente libre del poder de Satanás. ¿Sí? Ahora veamos otro detalle que quisiera dejarles en su mente y en su corazón. ¿Y cuál es el otro detalle? Bueno, cuando Lucifer fue creado según Ezequiel, mis amados hermanos, que eso lo registra allá en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, solo que allí, mis amados hermanos, es identificado Satanás a través de un rey, y ese rey, mis amados hermanos, es representado a través de aquellos grandes árboles frondosos. Pero, mis amados hermanos, dice que Satanás fue creado. Ya mencioné uno de ellos, que él era la estrella más relumbrante en el cielo. Dice que Satanás era una persona que tenía la imagen más bella que todos los ángeles. Sí. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Satanás? Lo que pasó en la mente y en el corazón de Satanás, o de Lucifer, fue el orgullo. Sí, el orgullo. Y, mis amados hermanos, el orgullo siempre ha sido una trampa peligrosa. Satanás cayó en esa trampa. Y por ese mismo orgullo fue que empezó a
En otras palabras, que lo vamos a ver más adelante, no en este programa, empezó a levantar una rebelión allá en el cielo. ¿Por qué? Porque él quería destronar a Dios de su trono y sentarse él como el único Dios. Eso se llama orgullo, egocéntrico. Yo quiero el trono. Yo quiero controlar a todas las naciones. Yo quiero controlar a todos los seres humanos. Yo quiero controlar todo lo que está tanto sobre la tierra y en los cielos. Yo lo quiero controlar. ¿Hacia dónde me llevó el orgullo? Mis amados hermanos, el orgullo de la belleza es la trampa, mis amados hermanos, que el enemigo ha puesto para usted y para mí también. ¿Sí? Mis estimados hermanos, ¿qué fue lo que destruyó la vida de Satanás en el cielo? Fue el orgullo. ¿Qué puede destruir en nuestra vida, mis estimados hermanos? El orgullo. Cuidado con el espíritu de Pitón, porque Satanás sabe que el orgullo es la mejor trampa para hacer caer la belleza que usted y yo hemos recibido cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? Mis estimados hermanos, el orgullo es ¿qué les dijera? Es un sentimiento poderoso en el ser humano, que muchas veces nos sentimos orgullosos por las cuentas bancarias que tenemos muchas veces. Sí. Orgullo. Yo soy, ¿qué dijera? Mis checaras y nuestro nivel tan atado de tarjetas de crédito. Yo fui a ver a unos muchachos muchos años atrás y ellos dijeron, precisamente en estas fiestas que acaban de pasar, se reunieron varios jóvenes en un lugar y se sentaron todos y empezaron a jugar, pero de repente se levantó uno y dijo: bueno, muchachos, demostremos aquí a las muchachas quién de todos los que estamos acá tenemos más que otros. Miren, hermanos, yo me quedé sentado ahí mirando qué sacaban los muchachos. Primero sacaron los teléfonos. Habían teléfonos de 7,000, habían teléfonos de 10,000, habían teléfonos carísimos, hermano. Habían teléfonos bien sencillos, bien baratitos, frijolitos, como le decíamos. Y cuando estas personas miraban los frijolitos, se reían del muchacho, pero se reían con orgullo. Se sentía, mis amados hermanos, la carga del orgullo.
al mostrar, y después, mis amados hermanos, empiezan a sacar 1, 2. Primero sacaron una chequera de tal banco, tal, lo pusieron en la mesa. Otros pusieron, mis amados hermanos, sus tarjetas ahí en la mesa. Y otros no pusieron nada. Y ahora, hermanos, cada vez que descubrían que uno de los muchachos no ponía nada en la mesa, mira qué pobre sos, mano. Mira, nosotros tenemos chequeras, tenemos tarjetas. Orgullo. Y mostraron un sinfín de cosas. Mire, llenaron esa mesa con muchas cosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar a otros digamos, la cantidad de poder que puede tener el muchacho. ¿Sí? Así es que, mis estimados hermanos, muchas veces nos enorgullecemos por las cosas materiales que tenemos, sin saber de que ese orgullo es una trampa que tarde o temprano nos hará caer si nos dejamos enredar por el espíritu de Pitón del orgullo. ¿Sí? Satanás se rebeló en contra de Dios por su belleza, que es otra parte. Que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, mis amados hermanos, no permitimos, o si permitimos que el espíritu de Pitón nos apriete con el orgullo de la belleza con que cargamos físicamente, mis amados hermanos, Lucifer cayó por causa de su belleza y se rebeló en contra de su creador. ¿Sí? ¿Cómo me miraba cuando usted me miraba con pelo, mis amados hermanos? ¿Cómo me miraba? Permítame. Hoy, mis amados hermanos, ¿cómo me ve? Más bonito. Mis amados hermanos, todo lo creado por Dios es lo más bello, lo más lindo. Y todo lo nacido de nuevo, no importa si perdemos la belleza, no importa, mis estimados hermanos, si la belleza se acaba. Al fin de cabo, mis amados hermanos, la belleza se lleva en el corazón, no en el cuerpo. Yo siempre le digo a las señoritas, cuando les predico, les digo, mire, cuando un feo se les declara, acéptenlos inmediatamente, porque los feos se están acabando, porque los feos se están casando luego. Y un feo es más seguro para la fidelidad dentro de su matrimonio, porque
porque el feo lleva lo bello en su corazón. La hermosura lo lleva en su corazón cuando en verdad esa persona nació de nuevo y sabe que como cabeza debe de amarla, debe de serle fiel, debe de morir aún por amor a su mujer. No se enamore de la belleza, no se enamore de lo que brilla, de lo hermoso, lo lindo, sino enamórese de lo que está en el corazón de todas aquellas personas que no son fieles al Señor. No sea orgulloso o orgullosa por la belleza que usted lleva, porque eso se acaba, eso se termina, tarde o temprano. Pero mientras tanto, mientras esa belleza exista, va a ser una trampa que el espíritu de Pitón lo pueda usar para destruirla y pasar la belleza a perder, mis amados hermanos, para poder, digamos, Satanás puede hacer que a través de la belleza usted caiga en su vida espiritual. Así es que, mis amados hermanos, Lucifer se rebeló en contra de Dios por su belleza. Sí. Veamos, ya para finalizar, mis estimados hermanos, voy a buscar aquí en la Biblia, allá en Ezequiel 28. Vamos a ver Ezequiel en su capítulo 28, ya para finalizar, que dice de la siguiente manera. Ezequiel 28:7 nos dice de la siguiente manera este texto. Dice: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de su sabiduría y machacarán tu esplendor. Mis amados hermanos, aquí están hablando cómo va a ser la destrucción de la belleza a la caída. Eso lo habla, mis estimados hermanos, ahí mismo en el libro de Ezequiel, en su capítulo 28:17. Pero en este texto, mis amados hermanos, que hemos leído, nos habla de la caída. Y dice: extranjeros, los fuiste de estas naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. ¿Sí? ¿De qué forma es la caída? Muchas veces, mis amados hermanos, la caída puede llevarnos al estilo. Permítanme un instante porque tengo frío en la cabeza. Como dice, mis amados hermanos, dice: bailarán espadas contra la hermosura de tu sabiduría. Mis estimados hermanos, la hermosura puede ser dañada
con espada. Muchas veces de la enfermedad. Sí. La enfermedad, mis amados hermanos, acaba físicamente. Agota físicamente. Hace que todo nuestro cuerpo cambie. Pero muchas veces las enfermedades llegan a nuestras vidas, posiblemente porque somos orgullosos y que muchas veces pensamos que somos los únicos, que no hay otro mejor que yo soy el todo, sin mí nada podrán hacer. Mis amados hermanos, así es la caída de la belleza. Y luego lo que sigue diciendo, contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. ¿Sí? O sea, la belleza se va a acabar. La belleza se va a terminar. Entonces, ¿por qué muchas veces nos ponemos orgullosos por lo que tenemos, orgullosos por lo que somos, orgullosos por nuestra figura? ¿Sabe por qué? Porque tenemos el espíritu de Pitón enrollados en nuestras vidas, y ese apretón que nos da para ahogar nuestra belleza, para ahogar nuestra hermosura y hacer que todo esto se acabe con esa trampa del orgullo. Ya para finalizar, mis amados hermanos, oiga lo que dice en el 17 del capítulo 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Mis estimados hermanos, ¿hasta dónde nos lleva la caída de la belleza? Hasta la misma vergüenza. Sí, hasta la misma vergüenza. Mis amados hermanos, el diablo tiene poder. Y el mismo diablo, mis amigos hermanos, nos ha mostrado de que es un dragón rojo, que significa que sus actividades son actividades de maldad. Y va a hacer, mis estimados hermanos, que usted y yo nos levantemos en contra de aquel que nos ama, en contra de aquel que siempre nos busca con amor y que muchas veces le correspondemos en una forma tan diferente, pero que sin embargo, mis amados hermanos, en su infinito amor, siempre Dios buscándonos, siempre Dios, mis amados hermanos, hablándonos, siempre Dios está ahí, mis amados hermanos, para que usted y yo estemos en alerta, especialmente en este tema que estamos tratando, el espíritu de Pitón en la vida del cristiano. El enemigo, mis amados hermanos, no está contento con usted en la forma como usted está viviendo sobre esta tierra como un verdadero hijo de Dios, y que su fin es ahogarlo lentamente, sofocarlo lentamente, para al final, como dice
dice en San Juan 10:10, este vino más que solamente para matar, destruir, y lo último que quiere Satanás en nuestras vidas, mis amados hermanos, es matarnos espiritualmente. Pero bendito sea Dios, porque Dios, a pesar de lo que somos, siempre nos buscará para que tengamos momentos de arrepentimiento y que podamos, mis amados hermanos, sacar en el nombre de Jesús al espíritu de pitón de nuestra vida cristiana y que le demos la libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca, nos enseñe de su palabra. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. En esta tarde continuamos el día de mañana con este tema que hemos iniciado en este inicio de este nuevo año. Así es que, mis amados hermanos, saludamos a nuestra hermana Damaris Vázquez. Buenas tardes, hermanos, saludos. Gracias por compartir la palabra de Dios. Nos anima nuestras oraciones por su salud. También estamos saludando a nuestro hermano Saúl García, que nos deja este escrito: para gloria de Dios, me alegro que esté mejor, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Saúl García. También estamos saludando en esta tarde a nuestro hermano consiervo en el Señor, a nuestro hermano Eric Iván Juárez Guzmán, que nos está viendo. También, mis amados hermanos, Dios le bendiga, mi hermano Eric Iván, y que Dios bendiga su ministerio y que el Señor siga bendiciendo a toda su familia. También estamos agradecidos con nuestra hermana Verónica Villagrán, que también nos está viendo en esta tarde y también nos deja este escrito: buenas tardes, hermano. Gracias, mi hermana, por este saludo. También estamos saludando a nuestra hermana Sardelia Díaz. Que el Señor les bendiga grandemente a esta hora de la tarde. Y seguimos saludando a nuestra hermana Olga Coronado. Ella nos está también apoyando en esta hermosa tarde. Saludamos a nuestra hermana Cinda Anzueto. Dios la bendiga, mi hermana. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por ese ministerio que el Señor le ha dado. Y no cabe duda que el Señor la seguirá bendiciendo y seguirá apoyándola en este ministerio. Y así como Dios la apoya, que siga apoyando las actividades de sus hijos y que todo lo que ellos toquen sea para prosperidad y que sea para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice nuestra hermana Sandra: bendecida tarde, hermano Mario. Gracias, mi estimada hermana. Saludamos a nuestra hermana Sardelia Díaz. Dice su escrito: hermano, buenas tardes. Yo quiero saber a qué hora se está dando la reflexión. Gracias por preguntarme, hermana. Mire, mi intención es siempre, mis amados hermanos, estar de madrugada, porque la Biblia nos enseña de buscar de muy de mañana al Señor. El salmista, escribiendo
estas frases, él decía: yo busco a Jehová como el ave que eleva sus alabanzas antes de que las demás aves inicien con su actividad de adoración a su Creador. O sea, el salmista, él sabía que hay un ave muy especial. Hay un pajarito como nosotros lo conocemos. Por allá por donde yo vivo, hay muchos de ellos. Pero una de las características de este pajarito es de que él canta, pero él canta antes de que las demás clases de aves empiezan a cantar. Ya cuando todos empiezan a cantar, ya esta ave ya ha cantado al Señor. O sea, esta ave canta más temprano que todas las aves creadas sobre esta tierra. Y es bonito ese pajarito. Es así chiquito. Mire, todo el pecho lo tiene amarillo. Y en el centro tiene un rojo especial. Y todo lo que es su espalda y su cabeza es de color negro. Por eso es de que en la oscuridad solo se ve lo luminoso de su color amarillo y su color rojo. Y ahora, mis amados hermanos, qué pajarito tan especial. Pues de ellos decía el salmista: yo te alabo como el ave. Y menciona el nombre del ave, que no me recuerdo qué nombre lo conocía el salmista. Pero el salmista da la idea de que él madrugaba a adorar a su Señor. Por eso es de que, mis amados hermanos, el reto que siempre Dios nos ha puesto es que lo busquemos muy de mañana. Y aunque a las 7 de la mañana ya es tarde, pero, mis amados hermanos, no lo he hecho durante estos 2 días a las 7 de la mañana, porque me dicen los médicos: mire, lo que pasó con usted durante toda esta semana, la verdad que fue muy fuerte. Necesita recuperar de sus fuerzas, necesita recuperar esa energía en su cuerpo, y solo lo puede lograr durmiendo lo más que pueda. ¿Sí? A veces, mis estimados hermanos, me llegan a las 3 de la mañana y no logro dormir. Y cuando ya entro a las 4, ya estoy, que ya duermo, y empiezo a tomarme las pastillas que tomo durante el transcurrir de todo el día, porque tomo pastillas en gran cantidad. Tomo pastillas para, no sé cómo se llama esta parte de acá, que está aquí en la garganta, se me olvidó. Tomo pastillas para que el estómago o el intestino o el estómago donde está el tumor pueda trabajar. Esas pastillas ayudan a que mi estómago trabaje. Eso lo tengo que tomar como 6 de la mañana. A las 7 de la mañana ya tengo que estar tomando ¿cómo le llaman este medicamento? Ese medicamento me ayuda a que mi intestino pueda funcionar en una forma normal. Y ya cuando voy a desayunar, ahí tomo otra pastilla. A las 10 de la mañana me tomo otra pastilla. A mediodía me tomo un sobre que me ayuda
para relajarme el intestino. A las 3 de la tarde ya tomo la otra pastilla. En fin, dejo de tomar pastillas hasta las 10 de la noche. Y mis hermanos, todo eso me agota, me cansa, pero si Dios quiere, mis hermanos, estaré en mis devocionales. Espero que durante estos días que vienen sean días de total recuperación, aunque el 22 de enero recibo la segunda quimioterapia de este año. Pero espero en el Señor, mis hermanos y hermanas, tener la recuperación que había logrado anteriormente y poder estar con ustedes a la hora acostumbrada, a las 7 de la mañana. Vamos a hacer el intento el día de mañana. Pero si no, a partir de las 3 de la tarde, mis hermanos, para no atrasarnos en este tema que estamos tratando el día de hoy. Así es que Dios les bendiga. Mi hermano sale porque mi hermana Cervella dice: hermano, buenas tardes. Yo quisiera saber a qué hora se está dando la reflexión. Entonces, mis hermanos, si miran el devocional en la tarde, o digo en la mañana, lo estaré dando a las 3 de la tarde. Así es que Dios les bendiga y gracias por preguntar. Mi hermana Sardelia, y el Señor la siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Sí, era pregunta también, perdón. Mi hermana Piri Tirán, Evelyn y Francisco Ramírez también nos están viendo en esta hermosa tarde. Gracias por apoyar este proyecto de la enseñanza de la palabra del Señor. Y mi hermana Sardelia dice: lo he buscado en la mañana y no lo he encontrado. Mi hermana, gracias por su interés. Y claro, eso me anima a seguir adelante, sabiendo de que este programa está siendo de bendición para muchos de ustedes. Dios les bendiga y sigamos adelante. Si hay alguna pena, si hay alguna necesidad, confiemos en este Dios poderoso. La obra que Dios está haciendo en mi persona es una obra especial como para seguir dando testimonio de que el Dios que usted y yo servimos es un Dios vivo, es un Dios misericordioso, es un Padre que está atento para favorecer a sus hijos y bendecirlos en todo lo necesario. Así es que, mis estimados hermanos, gracias, Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús.